Ok. Con la autorización de ustedes, siendo martes 20 de julio del 2021, iniciamos la clase semana 6 de electromecánica con el paralelo A dual. El día de hoy le voy a pedir a Carlos Herrera que me ayude con la comunicación. ¿Sí me escucha, Carlos? Sí, ingeniera, sí lo escucho. Gracias. Y Gisela con la guía didáctica. Gisela, ¿sí me escucha? Gisela. Ok, no está Eric Coronado. ¿Me escucha? Sí, que sí se le escucha fuerte y claro. Por favor, que me apoye. ¿Qué necesito? Ubicar las páginas en donde nos hablan acerca del transformador. ¿Estamos de acuerdo? Ok, no pasan a compartir el plan de clase, voy a pasar a compartir yo. Carlos, ¿me confirma si ya pueden visualizar? Sí, ingeniera, ya se puede visualizar. Ya, muchas gracias. Nosotros estamos en la semana 6. Podemos visualizar aquí que corresponde a esta semana y vamos a hablar acerca de motores DC y AC. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta el tema de transformadores. Ok, electromecánica. Esto está en función a generalidades de las máquinas y motores de CAC, y en este punto de aquí hablamos de transformadores, de hecho, sí. A ver, regáleme un segundito, por favor. Aquí estamos. Se me acaba de borrar el objetivo de aprendizaje. En esta semana sería desarrollar conocimientos sobre transformadores ideales y reales, basados en el reconocimiento de sus devanados con la finalidad de dar soluciones en los mismos. Entonces aquí viene todo lo que es transformadores, generalidades de máquinas, motores DC y AC. Los que a nosotros nos interesa con mayor énfasis son los motores AC. El resultado de aprendizaje abarca en este punto 2. Describe diestramente las características eléctricas y mecánicas de los motores universales. Distingue a través de las curvas características eléctricas y mecánicas de los motores asincrónicos y de inducción monofásicos y polifásicos. Esto también toma en consideración que tenemos que cubrir parte de transformadores. Hablamos también de lo que es formación humana y social, investigación e innovación en cuanto a ejes transversales, así también información y comunicación, igualdad de género y conciencia ecológica. Formación humana y social se alinea con todos los mensajes que nosotros enviamos previa a la clase. La investigación e innovación creo que es el curso que más trabaja en esto, en función a que ustedes tienen horas asincrónicas y autónomas, en las mismas que se ha solicitado para el día de hoy revisar ciertos videos y leer cierta información de bibliografía sugerida y links sugeridos. Información y comunicación, utilizamos correos, chat del Meet, chat grupal de WhatsApp, no chat personal, por favor. Igualdad de género y conciencia ecológica, como en las anteriores clases ya se han explicado.
Las estrategias, clase expositiva, la de hoy, lectura guiada, vamos a utilizar el site, el Google Site, también la guía didáctica que hoy nos apoya el compañero Eric Coronado, trabajo individual y grupal, de hecho venimos desarrollando un trabajo colaborativo de forma individual para luego desarrollar un trabajo grupal como tal. El chat del Meet, del WhatsApp, y vamos a, en esta semana, ABP basado en problemas, ¿sí? Y podríamos decir también que un mini proyecto con el tema de la maqueta del transformador que estará lista para el día de mañana. La guía didáctica, el Classroom, el sílabo, planes de clase, laptops y video, estos son todos los conocimientos adquiridos. Mencionemos los últimos, que estamos con fasores, números complejos, potencias activa, reactiva y aparente, introducción a transformadores, tipos de transformadores. Tenemos que revisar inicialmente los mensajes, como había dicho, relacionado con el eje transversal de formación humana y social. Desarrollar retroalimentación de la semana 5 de los diferentes tipos de potencia en corriente alterna mediante clase expositiva y lectura guiada, revisando la información del site y trabajos colaborativos desarrollados por los estudiantes. Tenemos desarrollar el tema de transformadores, como ya mencioné, mediante trabajo individual y desarrollar la introducción referente a máquinas de corriente continua y alterna mediante lectura guiada, tanto en site como en guía didáctica. Al final de esta clase y al final de esta semana también desarrollaremos un resumen con respecto a los temas mencionados. Se les considera trabajo asincrónico, nuevamente revisar lo referente a motores de SEO, unidad 3 de la página 39 a la 58. Eric Coronado, ahí está. De la página 39 a la página 58, también el capítulo 7 de máquinas eléctricas y sistemas de potencia desde la página 134 a la 154, y estos links que hoy por hoy también hacemos uso para iniciar nuestra clase. Investigar cómo realizar un transformador casero para proceder a construir y filmar el funcionamiento, que es lo que ya se viene arrastrando esta actividad. El link de la tutoría y de la clase sincrónica son los mismos. Se acuerda con el curso de electromecánica los días martes de 10 a 11, la tutoría y las herramientas colaborativas que se han venido sumando, es ahí el PDF, el PointFit, Google Site, que de hecho ustedes manejan, y el Open Board, que también les voy a dar a conocer posterior en caso sea de su interés. Ok, nosotros también aquí tenemos el plan número 5 para recordar. Y este plan número 5 conlleva a este tipo de información que debemos tener cumplida. Consultar sobre motores de corriente continua y alterna, que es la introducción en nuestra clase de esta semana, pero también está mencionado aquí todo lo referente a lo que es transformadores, es decir, que esta información ya no es nueva para usted. En función a eso, voy a proceder a tomar la asistencia en esta semana. Recuerde que la asistencia no representa ningún inconveniente para pasar el semestre. Sin embargo, tomo un seguimiento y las personas que hacen el esfuerzo de estar aquí, pues reciben décimas adicionales, y las que no pueden obtener esas décimas destacándose en trabajos o actividades que se les va solicitando. Andrea Alvarado. Buenos días, ingeniera presente. Buen día. Iván Corella. Presente, ingeniera, buenos días. Buen día. Eric Coronado. Presente, Inge, buenos días. Sí estaba, ¿no? Gisela Gonzaga. Presente, ingeniera. Zulay Heredia. Buenos días, presente, ingeniera. Buen día. Carlos Herrera, sí estaba. Fernando Payacho. Israel Pérez. Buenos días, ingeniera presente. Buen día. Michael Perugachi. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Alex Pillajo.
Víctor Puyupaxi, Presente. Kevin Tipán, Kevin Quinaucho, Joel Samaniego, Presente, Inge, buen día. buen día. Esteban Sánchez, Presente, ingeniero. Buenos días. ok. La asistencia está tomada. Veamos rápidamente los mensajes. Y nos dicen lo siguiente, 3 décimas, los 4 primeros, ¿no? El primero dice, estoy viendo con respecto al WhatsApp para ver los nombres. Gisela, enviar el nombre. Un hombre puede imaginar cosas que son falsas, pero solo puede entender cosas que son ciertas. Interesante. Vamos con la otra compañera, Zulay. Me encantó esta frase. El dolor pasa, el sudor se seca y el cansancio termina. Sin embargo, hay algo que nunca desaparecerá, la satisfacción de haber logrado todo lo que te has propuesto. Tercera frase, Esteban Sánchez. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. Y por último, Carlos Alvarado, me imagino que es. La felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. Y este es el que yo le envié. El problema no es si hay vida después de la muerte. El problema es si hemos vivido antes de morir. ¿Ok? Listo. Avancemos entonces. Vamos con la retroalimentación de la clase que quedábamos en la última semana. Después de haber visto el ejercicio de potencia activa y potencia reactiva y potencia aparente, como es lo que tenemos acá. Nosotros habíamos revisado y también se les envió un PDF de la resolución del ejercicio de potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva. Y en función a esto se había considerado que nosotros buscamos un factor de potencia dentro de un rango de 0,96 a 0,99. Sin embargo, nosotros en el país trabajamos con uno de 0,95 y era de 0,95, recuérdeme de lo que le había mencionado. Sí, ingeniera. Y con ese sería suficiente. El ejercicio nos plantea un factor de potencia habiendo establecido el ejercicio cuando se conecta en una línea de potencia de 120 BRMS a 60 Hz, una carga absorbe 40 kilovatios con factor de potencia trazado de 0,8. Hay el valor de capacitancia necesaria para aumentar el factor de potencia. ¿Ok? Basado en eso, nosotros consideramos establecer un triángulo de potencias donde se determine aquí la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, que viene a ser la suma de sus catetos. Necesitábamos encontrar la capacitancia y la capacitancia se aplicó mediante la fórmula de capacitancias en este caso, conociendo que es en este punto una conexión en paralelo para reducir el ángulo del factor de potencia que inicialmente se establecía con 36.86 grados con los capacitores conectados en paralelo en el circuito. Aquí es una representación gráfica. Nosotros obtuvimos que colocar 3.10 a la menos 3, a ver, ¿cuánto era? Recuérdeme, en faradios estaba.
3.10 por 10 a la menos 6 faradios, teníamos un factor de potencia mejor, que eso es lo que realmente nosotros buscamos en la industria. Eso como retroalimentación. Sin embargo, habíamos hablado algo también de transformadores y además se les solicitó en la clase anterior revisar el plan de clase número 5 con el tema de el trabajo asincrónico y el trabajo autónomo, por lo cual voy a pedir un número para que nos retroalimente sobre este tema. Un número, por favor, Gisela. Yes. Michael Perugachi, cuéntenos. Sí, Cuéntenos acerca de su consulta, por favor. no. No le escucho, compañero Michael. Que no tengo, Inge. ¿Perdón? Que no tengo la consulta. Ya. No leyó. No era de consultar, era de revisar el link y las páginas sugeridas. Ya. ¿Algún compañero que quiera indicar acerca de lo solicitado? Un número, Michael. 17. Un número, Michael. 17. Diecisiete, compañero Esteban Sánchez. Sí, Inge. Sobre los transformadores de corriente alterna. Sí, Ya. cuéntenos, ¿desea compartir algo o únicamente nos va a contar? No solo a contar, Inge. No, Cuéntenos. solo leí que mantiene la potencia para que ingresa al equipo, o sea, no la reduce, Ya, que es un transformador ideal ¿cómo era esto? Para industrias, no, porque no, erróneo. no, Nosotros tenemos un transformador ideal. Mire el chat del MID. Nosotros tenemos un transformador ideal con fines de explicación, pero en la industria nosotros tenemos un transformador real. ¿Cuál es la diferencia de un transformador ideal y de un transformador real? que en el uno podíamos variar la corriente y en el otro no. Equivocado. En el transformador ideal, nosotros tenemos, como la palabra dice, ¿no? Ideal. Quiere decir que no hay pérdidas de corriente, quiere decir que todo funciona de forma perfecta. Mientras que en el transformador real, evidentemente, tendremos las cosas tal como van sucediendo. Bueno, vamos a indicar ahora.
Listo. Voy a pasar a compartir. Debe estar viendo esta partecita de aquí de transformadores. Entonces, dentro de los transformadores, nosotros tenemos que considerar los tipos de transformadores existentes. Y dentro de la división tenemos los transformadores de corriente continua y corriente alterna. ¿Cuál es de nuestro interés? ¿Cuál nos interesa conocer los transformadores de corriente alterna en vista de todo lo que hemos venido desarrollando, aprendiendo acerca de la FEN, aprendiendo acerca del voltaje promedio, aprendiendo el tema de Joules, el tema de el campo magnético y demás? En función a eso, es necesario considerar que un transformador está compuesto por 2 o más bobinas. Inicialmente nuestro curso, nuestra clase de hoy, inicia con un transformador de 2 bobinas. Forma un campo magnético al pasar una corriente por ella, tiene 2 bobinas, una primaria ubicada en el centro y la secundaria que busca alejarse del núcleo. ¿Por qué busca? Con la finalidad de reducir las pérdidas de energía cuando transmitimos la electricidad a largas distancias. Conclusión, tenemos 2 tipos de transformadores, corriente continua o corriente alterna. El de corriente alterna tiene 2 devanados, uno principal y uno secundario. El núcleo siempre busca tener un material que elimine estas o reduzca las pérdidas existentes. Para conocer, para entender cómo funciona un transformador, nosotros nos apropiamos de los transformadores ideales, es decir, que no existen pérdidas. Posteriormente se había solicitado, vamos avanzando con la clase y retroalimentando para los compañeros que no vinieron en la clase número 5, que vi que eran más de la mitad del curso, es necesario tomar en cuenta que trabajaron en 2 equipos. El equipo 1 ya se conformó, el equipo 2 sería conformado por las personas que no vinieron y buscaron en la web un video, un link, una información acerca de cómo generar un transformador casero. Es así que aquí se les estableció esta opción como sugerencia. Ustedes se alineaban a esa información consultada como trabajo en clase y de ahí ustedes consideraban realizar en equipos de trabajo, filmar cómo funcionaría. No quiero que ese video solo se vea en sus manos, como ya me han indicado anteriormente. Ese no me sirve. Es necesario conocer que usted haya realizado, porque puede ser que haya cogido un video y se descargue. ¿Cuál es el objetivo de que usted haga? De que vaya sintiendo esas características por las que se define un transformador real. Y una de ellas es que estas famosas pérdidas de corriente generan un calentamiento. Y al desarrollar usted esta maqueta va a poder sentir, es decir, evidenciar lo mencionado. Lo que se sugirió de cómo funciona un transformador es este video a continuación para los compañeros que no vinieron, que por favor presten atención. Cada día utilizamos decenas de dispositivos eléctricos y electrónicos y muchas veces estos requieren de un transformador, al cual, si bien generalmente no le damos mucha importancia, es el componente que nos permite utilizar la electricidad de una manera más controlada, ya que si conectamos nuestros dispositivos directamente a un enchufe, no tendremos buenos resultados. Y más aún, estos mismos componentes hacen posible obtener en nuestro hogar electricidad que fue generada probablemente a decenas de kilómetros de distancia. En términos generales, un transformador está compuesto por 2 o más bobinas de diferentes características, componentes que, tal como vimos. Estas características que se van indicando aquí de cómo está construido nos da la idea a nosotros de cómo podemos elaborar este transformador casero. Sin embargo, hay links que ya nos proponen esa información, pero es necesario conocer, ¿no? ¿Qué pasa con estos transformadores? ¿En dónde estamos usando? De antemano, ustedes habrán visto en su recorrer diario que hay unos contenedores ubicados en ciertos puntos de los postes eléctricos y ahí contienen transformadores, los cuales están sumergidos en un aceite que eso les permite bajar el calentamiento que se genera en las bobinas. Las bobinas podemos visualizarles aquí, que son bobinas, son alambres esmaltados, que lo que hacen es permitir circular la corriente que se produce por una variación en el campo magnético. En un capítulo anterior, son
capaces de generar un campo magnético cuando pasa una corriente por ellos, y también inducir una corriente cuando son afectados por un campo magnético en variación. Entendiendo esto, un transformador se compone simplemente de un bobinado primario que al recibir una corriente alterna induce un campo magnético que varía continuamente, y un bobinado secundario que al interactuar con el campo magnético de la bobina primaria induce una corriente alterna de salida. El principal resultado de esta configuración es que podemos reducir o aumentar el voltaje de salida dependiendo de cómo están construidas las dos. Un transformador funciona o ingresa un voltaje y sale otro voltaje. Ingresa una corriente y sale otra corriente. No hablo de que aumenta, porque puede ser que el transformador reciba un voltaje y una corriente alta como un sistema de distribución, y lo que hace es reducir para que llegue a una casa, a una industria mediana, o puede ser que eleve para una industria pesada. Entonces, esta es la palabra transformador. Pero lo que sí se contiene y sí se mantiene es que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Considerando que la potencia es igual a la corriente por el voltaje, las variaciones de corriente y voltaje son las que se presentan en estos bobinados por el número de espiras, por el calibre de la espira como tal. Pero la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. ¿Qué varía? Voltajes y corrientes. Si el voltaje es alto, la corriente es pequeña. Si la corriente es alta, el voltaje es pequeño. Lo importante es conocer qué necesito a la salida. Bobinas, además de permitirnos reducir considerablemente las pérdidas de energía cuando transmitimos electricidad A estos contenedores me refería que usted habrá visto. Internamente están aquí los transformadores sumergidos en aceite. El aceite se coloca para reducir el calentamiento de estas bobinas. ¿Por qué se produce el calentamiento? Por el paso de una corriente y la resistencia que presenta, el ohmiaje que hay en el conductor, que sería en este caso el alambre de bobina. largas distancias, pero hay mucho más que eso. En este capítulo veremos cómo funciona un transformador. Pero antes quiero agradecer a PCBWay por auspiciar este capítulo. Los impresos flexibles, montaje, plantillas, con el cual podrán comprar. En primer lugar, debemos entender por qué los transformadores funcionan con corriente alterna y no con corriente directa. Esto ocurre debido a la ley de Faraday, la cual en términos simples nos indica que para que se induzca una corriente en un conductor, el campo magnético debe estar variando en el tiempo, ya sea aumentando o disminuyendo. Y es ahí en donde entra el conocimiento adquirido en las primeras semanas, en donde la ley de Faraday a nosotros nos indicaba que podemos calcular una fe considerando cómo está el conductor, cómo va pasando de forma paralela a las espiras, de forma perpendicular o genera algún ángulo. Pero lo importante es conocer que este voltaje o recordar que este voltaje que ingresa debe ser alterno para que esa variación genere lo que usted ve aquí. Trata de dar a conocer que hay un campo magnético. Por lo cual, si utilizamos corriente continua, el bobinado primario va a generar un campo magnético que eventualmente va a dejar de crecer y ser constante en el tiempo. Y como consecuencia, el bobinado secundario solo va a inducir una corriente al principio, pero una vez que el campo magnético sea constante, simplemente dejará de inducir una corriente. Entendiendo esto, analicemos un transformador más cercano a la realidad. Durante este video nos centraremos en un transformador del tipo acorazado, que consta de un núcleo laminado de 3 columnas, cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. La posición de las bobinas es un poco... Ahí usted puede ir viendo cómo ha sido construido este tipo de transformadores para que pueda usted tener idea de cómo desarrollar el suyo. De hecho, cómo dar los acabados finales, porque el día de mañana ya presenta su maqueta. Poco distinta a lo que habíamos visto antes, pero recuerden que mientras el campo magnético del bobinado primario llegue al bobinado secundario, todo va a funcionar básicamente igual. Por el momento, centrémonos solo en las bobinas. Más adelante nos enfocaremos en el núcleo laminado. En este caso particular, la bobina primaria es la que se ubica en el centro, mientras que la bobina secundaria, de mayor voltaje, se encuentra en el exterior por motivos de seguridad. Pues es preferible. ¿Por qué tenemos aquí en el bobinado secundario mayor voltaje? Tengo más número de espiras, como puede ver usted.
a diferencia del bobinado primario. Preferible mantenerla lo más alejada del núcleo para evitar que entren en contacto. Una de las características principales, dependiendo de la aplicación en la que utilicemos el transformador, es la relación de transformación entre el bobinado primario y el secundario. Es decir, que tanto más grande o pequeño es el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Esta relación depende principalmente de la diferencia entre la cantidad de vueltas de las dos bobinas, aunque para no complicarnos, supongamos que la cantidad de vueltas en el bobinado primario va a ser constante. Si al agregar una única espira estaremos induciendo un pequeño voltaje de salida, al agregar una segunda espira vamos a obtener como resultado el doble de voltaje, ya que básicamente estaremos conectando dos fuentes de voltaje en serie, exactamente igual que cuando ponemos varias pilas en serie. De esta forma, si tenemos menos vueltas en la bobina secundaria que en la bobina primaria, el voltaje de salida será menor. Si la cantidad de vueltas es igual, el voltaje será igual. Y si la cantidad de vueltas es mayor, el voltaje será mayor. Es una relación bastante simple. De hecho, podemos aplicarla de manera inversa, pues si sabemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida, podríamos estimar la relación entre la cantidad de vueltas. Y más aún, además del voltaje, la corriente de salida también variará, pero de manera inversa. Una forma fácil de recordar esto es recurriendo a la ley de conservación de la energía. Si aumenta el voltaje, en algún lugar tenemos que estar perdiendo. Específicamente, esta conservación se da cuando calculamos la potencia nominal de cada bobina. La potencia nominal, que se mide en watts, es igual al voltaje por la corriente. Por lo tanto, la única forma de que la potencia se mantenga constante y se aumente el voltaje al mismo tiempo es reduciendo la corriente, lo cual además afecta directamente otra característica de los... Ok, con esta información yo tengo ya una idea de lo que quiero hacer en cuanto a mi maqueta. Sin embargo, nosotros planteábamos una sugerencia. Usted debe buscar, puede buscar un link, un video, puede buscar información, pero nosotros le sugerimos esto. En este video haremos un transformador eléctrico casero. Comenzamos cortando una lata como estos. Primero hacemos un agujero con algún tipo de herramienta. El agujero nos servirá para que entre la tijera y luego podamos cortar. Con esto en este momento van a crear en donde va a estar colocada las bobinas, es decir, las placas. Hay que tener mucho cuidado con estas latas. Ahora le van a dar forma. Ahora cortamos las láminas con la forma de una letra C. Y todas hacen varias placas similares. Hay que tener la misma medida. En cada grupo colocaremos 4 láminas. El video tiene que ser corto, ¿sí? Utilizaremos cinta de papel. La cinta también. El desarrollo de estos pasos, como nosotros no vamos a aprender, si no vamos a aplicar lo aprendido, pueden ser rápidos. Una filmación en cámara rápida. Va desarrollándole, le va aislando. No tiene que tocar a las láminas. Dejamos un largo de alambre para hacer las conexiones. Y empezamos. ¿Por qué busca que no toque directamente a la placa para que no haya, para evitar las pérdidas de energía? Y enrollamos los 20 metros de alambre magneto. Normalmente se calcula el número de espiras que va a contener el principal, el devanado principal y el secundario. ¿De qué va a depender el número de espiras? Va a depender de la necesidad del voltaje o la corriente que yo necesite a la salida. Con el otro hacemos el mismo trabajo. Enrollamos
el esmalte con fuego. ¿Para qué se le quite el esmalte? En el momento que se le quite el esmalte del alambre, ahí ya puede tener contacto. A veces se le hace con fuego o a veces con una lija se le quita el esmalte. Para probar este transformador casero, necesitaremos una corriente alterna de 10 voltios. Los 10 voltios lo colocamos en cualquiera de los bobinados. Y en el otro colocamos un diodo LED. Lo pondremos de esta manera con la ayuda de la silicona. Si es que yo excedería el voltaje de los 10 voltios, un LED se prende con 5 voltios promedio. Si yo le envío los 10 voltios, quemo, que es lo mismo que pasa con nuestras computadoras. Tenemos ese cargador, lo que hace más que cargar es el hecho de reducir el voltaje de 120 alterna al voltaje que necesita mi máquina. Igual sucede con los cargadores del celular. A un pequeño clavo. Necesitaremos 4 pequeños clavos. Lo mismo por este otro lado. Por esta parte la salida, también alterna. Transformador casero. Nosotros tenemos voltaje senoidal a la entrada, lo mismo en la salida, a menos que utilicemos algún rectificador. Pero ese no es nuestro caso. ¿Ok? Entonces aquí le establecemos la expectativa de lo que se busca que desarrollen y ustedes van a enviar su link en donde vendría a ser la realidad de lo que usted alcanzó. El equipo 1 escogió este transformador. ¿Puede cambiarlo? Claro que sí, pero tiene que avisar con tiempito. Y el equipo 2 que faltó no ha enviado todavía. Aquí se verá lo que ellos buscaron hacer y a dónde llegar. Ahora, dentro de esto, preguntarles antes de avanzar, ¿tenemos alguna inquietud con base a lo que tenemos que ir ya puliendo para el día de mañana? ¿Me escuchan, compañero Carlos? Sí, se lo escucha, ingeniero. Ya, perfecto, listo. En función que no hay ninguna inquietud, aquí ya podemos apreciar un transformador, pero aquellos transformadores que posiblemente nosotros podamos estar relacionados en una industria. Entonces, este transformador se le ha hecho aquí un corte en la carcasa y se puede visualizar los devanados de forma interna. Para lo cual es necesario conocer las partes de un transformador. Y el núcleo está desarrollado de hierro o de láminas aplicadas. ¿Cuál es el objetivo? Es evitar las pérdidas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es corregir esta falta que está separada. Desarrollado, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de elegir un núcleo de un determinado material? Es que se evite las pérdidas, que se evite el contacto, el calentamiento. Es decir, optimizar ese flujo magnético que está circulando. Veamos cómo funciona un transformador. Y necesito desde el minuto 28. Mi nombre es sobre los transformadores. Desde aquí. En corriente alterna puede ser utilizado un transformador. Crear un campo magnético con electricidad. Transformadores de paso hacia arriba y hacia abajo. Y por último terminaremos con los transformadores trifásicos. Es decir que existen dos tipos de electricidad, AC y DC. Pero los transformadores solo pueden funcionar con AC o corriente alterna. Cuando conectamos un generador de AC a un circuito de cable cerrado, una corriente podrá fluir a través de este cable y la dirección de la corriente se alternará hacia atrás y hacia adelante
con la rotación del generador. La alternancia significa que la corriente alcanza su punto máximo y mínimo durante el ciclo, que le da su patrón de onda sinusoidal, el cual podemos comprobar al conectar. Pero esta onda no pasa así tan lentito, no es sumamente rápido, como en un ciclo podemos ver n número de pasos de esta onda senoidal. El voltaje pico son varias veces dentro de un ciclo. Darlo a un osciloscopio. Ahora puedes pensar en esto como la marea del mar cuando cambia de dirección y alcanza su punto máximo y mínimo. A medida que la corriente fluye a través del cable, emitirá un campo magnético. Si pasamos corriente continua DC a través del cable, el campo magnético se mantendrá constante. Pero, si pasamos corriente alterna AC a través del cable, entonces el campo magnético aumentará y disminuirá en fuerza, y esta cambiará la polaridad a medida que la corriente cambie de dirección. Si colocamos varios cables juntos y pasamos corriente a través de ellos, los campos magnéticos se combinarán para crear un campo magnético más fuerte. Si luego envolvemos el cable en una bobina, el campo magnético... Ahí viene la pregunta, ¿de qué depende el voltaje? Que sea alto. ¿Qué pasa con las espiras? ¿Deben ser muchas o deben ser pocas si quiero un voltaje alto? Muchas, ingeniero. Muchas espiras. Como recuerda el simulador que utilizábamos antes, en donde si nosotros pasábamos al conductor por afuera o por un lado extremo o solo hacíamos contacto con unas 2 espiras, el foquito se prendía muy bajo. Pero si hacíamos el movimiento correcto y atravesábamos todas las espiras, el foco se encendía. Se volverá aún más fuerte. Si ahora colocamos una segunda bobina muy cerca de la primera bobina y posteriormente pasamos corriente alterna hacia a través de la primera bobina, entonces el campo magnético que se crea inducirá una corriente en la segunda bobina, y esta fuerza magnética empujará y tirará de los electrones libres obligándolos a moverse. El componente clave aquí es que el campo magnético está cambiando tanto de polaridad como de intensidad. Ese cambio en la intensidad y la dirección del campo magnético perturba constantemente los electrones libres en una bobina secundaria y esto los obliga a moverse. Este movimiento se conoce como fuerza electromotriz o EMF. La fuerza electromotriz no ocurre cuando pasamos corriente continua a través de la bobina primaria, y eso se debe a que el campo magnético es constante, por lo que los electrones no se ven obligados a moverse. La única vez que se produce un EMF es muy brevemente cuando el circuito primario está abierto y cerrado o cuando el voltaje aumenta o disminuye. Y eso es porque estas acciones dan como resultado un cambio en el campo magnético. Por lo tanto, usamos corriente alterna ya que este cambio ocurre constantemente. Ahora, el problema con esta configuración es que una gran parte del campo magnético del lado primario se está desperdiciando porque no está dentro del rango de la bobina secundaria. Entonces, para arreglar esto, los ingenieros y técnicos colocan un núcleo de material ferromagnético como el hierro, en un bucle entre las bobinas primaria y secundaria. Ahora, este bucle guía el campo magnético a lo largo de un camino hacia la bobina secundaria, de modo que compartirán el campo magnético, y esto hace que el transformador sea mucho más eficiente. El uso de un núcleo de hierro no es una solución perfecta. Algo de energía se perderá a través de algo conocido como corrientes de Foucault, donde la corriente se hincha alrededor del núcleo y esto calienta el transformador, y esto significa que la energía se pierde en forma de calor. Para reducir esto, utilizan láminas de hierro laminado para formar el núcleo, y esto reduce en gran medida las corrientes de Foucault. Listo. Entonces, aquí viene lo que yo les había mencionado. Normalmente a un transformador se le introduce en un aceite para poder enfriarlo, pero esta energía que llega a calentar a un transformador ya es una pérdida de energía y se produce por corrientes parásitas, por las corrientes perdidas. Es así que es necesario conocer cómo estaría estructurado nuestro núcleo y evidentemente tiene diferentes formas. En este caso podemos visualizar aquí un transformador ideal que está conformado por un devanado primario, que son las espiras que dan vueltas en este núcleo, al mismo que se le conoce como núcleo del transformador. ¿Para qué hacen este núcleo cerrado? Para que las corrientes no puedan salirse de este sistema de aquí, que deban
estar girando continuamente por este sector. Entonces tengo un devanado primario, tengo un devanado secundario. Y por estos devanados, gracias a este núcleo del transformador, va a circular el flujo magnético que ingresa por aquí, un voltaje, y va a generar un flujo magnético que va a conectarse con el devanado secundario. El devanado primario se considera que tengo un número de vueltas y en el devanado secundario otro. Va a depender, ¿qué quiero? Aumentar el voltaje o disminuir el voltaje para establecer el número de vueltas que están a la entrada, puede ser mayor o menor, y en el número de vueltas que están en la salida puede ser mayor o menor. ¿Qué es lo que yo hago que ingrese? Un voltaje primario y una corriente primaria. ¿Qué es lo que sale? Sale lo mismo, corriente secundaria y voltaje secundario. Las potencias que tengo al inicio van a ser igual a la potencia que tengo a la salida. ¿Qué va a variar? El voltaje de ingreso. En este caso, viendo aquí el número de espiras, sé que el voltaje primario es superior y el voltaje secundario a la salida es menor. Si el voltaje primario es mayor, la corriente es pequeña. Si el voltaje secundario es menor, la corriente es más grande. Pero en un transformador ideal, nosotros consideramos resistencia cero, no hay flujo de fugas en el devanado primario, en el devanado secundario, se desprecia las pérdidas en el transformador, tanto en el núcleo como en el cobre. Es ideal, no pasa nada irregular para entender. Por lo tanto, se dice que el voltaje primario sobre el voltaje secundario es igual al número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. Es nuestra primera ecuación que vamos a utilizar para poder realizar cálculos. La relación de transformación, aquí también tenemos una relación de transformación que se le identifica con la letra M y está en función al voltaje primario sobre el voltaje secundario, y también podemos relacionar con el número de espiras primario versus el número de espiras secundario. La potencia, como le había dicho, es igual. La potencia de entrada es igual a la de salida en transformadores ideales. Y la potencia es igual al voltaje primario por la I primaria, en este caso, déjeme corregir, voltaje primario por I primaria es igual al voltaje secundario por I secundaria. Voltajes, corrientes de entrada igual a voltajes, corrientes de salida. ¿Qué no varía? Potencia. ¿Qué sí varía? Las corrientes y los voltajes. Así también nosotros tenemos un transformador real. En este transformador real es lo opuesto a lo que indican aquí. No hay flujo de fugas en el devanado primario y secundario. Aquí sí hay. Se desprecia las pérdidas en el transformador, tanto en el núcleo como en el cobre. Aquí no se desprecia. Y de hecho nunca se despreciaría. En la vida real debemos tomar en cuenta esas corrientes, esas pérdidas, esa energía que se emana, que se disipa cuando se calienta el bobinado. Los arrollamientos de devanados tienen resistencia eléctrica y capacidades parásitas, como las corrientes de Foucault que nosotros ya habíamos revisado. En ciertos puntos las corrientes de Foucault son positivas, pero en un transformador no es positivo. El ciclo de magnetización y desmagnetización del núcleo consume energía debido a la histéresis magnética, como ustedes ya habían revisado anteriormente. En un momento dado, cuando estamos en el pico alto del voltaje alterno que ingresa, se magnetiza. En un momento, cuando está desmagnetizado en un pico bajo del voltaje, se desmagnetiza. Pero esto, como es continuo, como ingresa el voltaje, pues no se ve que el foquito se prende y se apaga, que la máquina se prende y se apaga, sino se mantiene constante. El acoplamiento magnético de los devanados no es perfecto, que se traduce en una inductancia o flujo de dispersión, es decir, que hay una pérdida ahí, porque no es perfecto la unión de cada uno de ellos.
busca de disminuir todas esas pérdidas, pero no llega a una perfección porque estaríamos hablando de un transformador ideal y no de un transformador real. La permeabilidad magnética del núcleo depende de la frecuencia. La saturación magnética del núcleo provoca que la inductividad de los devanados no sean constantes. Todo tiene que ver con el magnetismo aquí, como habíamos visto en un inicio con la ley de Faraday. El núcleo, esto es importante, el núcleo varía ligeramente su geometría debido a la magnetostricción. ¿Y qué es eso? Es la propiedad de los materiales magnéticos que cambian de forma al ser afectados por un campo magnético. Quiere decir que el núcleo, si usted aquí le ve de una forma cuadrada, posteriormente este se irá perdiendo esa forma geométrica por todo lo que sucede aquí internamente y va relacionado con el flujo magnético. Aquí la potencia se considera a la resistencia por I al cuadrado. Aquí ya hay pérdidas. En estas máquinas se toma en cuenta ya las pérdidas que existen, el calentamiento del transformador, por lo cual se le sumerge en un aceite para evitar que en un momento dado el contenedor donde se encuentra esto, como les mostré anteriormente, que están al lado de los postes, puede llegar a reventar por el exceso de energía que necesita ser disipada, pero se le coloca en un aceite. Para el día de mañana usted va a venir consultando en qué aceite se colocan estos bobinados. ¿Me escuchó, Carlos? Confirme que se escucha. Sí, ingeniera, está claro. ¿Ya? ¿En qué aceite se encuentran los bobinados para reducir el calentamiento de las mismas? Cuando usted haga su maqueta, va a sentir que posiblemente esta se caliente. Ese ya es una energía, una pérdida que se disipa por una energía, que es el calentamiento. Entonces, a pesar de que sea pequeñito, nosotros ya tenemos esas pérdidas. En este momento, tope el cargador de su computador. Cuénteme, ¿está caliente? ¿Normal? ¿Cómo está? Cuénteme, Zulay. Cuénteme, Israel. ¿Por qué pasa eso, Iván? ¿Por qué está caliente? Más que de flujo, hay una corriente que circula internamente y esto hace que se caliente. ¿Estamos de acuerdo? Gisela, ¿por qué más se puede calentar el cargador de su celular? ¿Me escuchan, Carlos? Inge, Vamos por la segunda vez que no me responde Gisela en la clase. No, ingeniera, lo siento, se me dañan los parlantes, por eso es que a veces no respondo. Ok. Listo. En todo caso, nosotros hoy tenemos la idea clara y ahora, ¿qué vamos a aprender? Nosotros vamos a aprender a calcular los voltajes, las corrientes que ingresan, cómo colocar el número de espiras, de qué depende el número de espiras y demás. Pero es sumamente básico iniciar de un transformador ideal para entender. Potencia que entra igual potencia que sale. ¿Qué varía? Voltaje de entrada. ¿Qué varía? Corriente de entrada, es decir, la corriente del primario, voltaje del primario. ¿Qué puede variar también? La corriente de salida, que puede ser la corriente del secundario o el voltaje secundario. O a su vez, acá puede ser que entre un voltaje, una corriente, un voltaje pequeño y necesite a la salida un voltaje grande. Por ende, los devanados, el número de espiras cambiaría. Por favor, para el día de mañana, como usted tiene acceso a esto, revise este transformador real que tiene información importante. Tenga la bondad, cuénteme, ¿tiene alguna inquietud con respecto a la potencia del primario versus la potencia del secundario y cómo se establecen las relaciones del voltaje primario versus el secundario
que va a ser igual al número de espiras del primario sobre el secundario. ¿A qué me refiero? Es proporcional. ¿Quiero más voltaje? Pues pongo más espiras. ¿Quiero menos voltaje? Pues reduzco las espiras. De ahí se establece esta ecuación. BP versus BS es igual a NP versus NS. Y de ahí sale la relación de transformación que está en función al voltaje y al número de espiras. Por lo tanto, B de voltaje, N de número de espiras, P de potencia, M de relación de transmisión. Y la potencia en el ideal es voltaje por corriente, estoy haciendo un resumen de esto, y mientras que en un transformador real nosotros la potencia calculamos por la resistencia que existe en nuestras bobinas por la corriente elevado al cuadrado. Por favor, levante la mano si tiene alguna inquietud. Estoy viendo el tiempo para ir a la par con la clase del día de hoy. Vamos a levantar las manos si tenemos alguna inquietud, por favor. ¿Ok? De no existir ninguna inquietud para el día de mañana, sus maquetas deben tener su expectativa que está en función al link que me envíe versus lo que usted logró desarrollar, tanto para el equipo 1 como para el equipo 2. Va a venir revisando este video y realizando las consultas necesarias basadas en su componente asincrónico y autónomo, porque mañana también veremos un tema más que será máquinas de corriente continua y corriente alterna. Listo, chicos, de no existir ninguna inquietud en vista de que no se desarrolló ejercicios, dígame. Una pregunta, tal vez podría mandar de nuevo el link. Lo que pasa es que se me borraron todos los Claro, mensajes y claro se me que sí. borró el link. Gracias, Inge. Ya le envío. Además de estas preguntas que son de tareas y demás, cuénteme si usted tiene alguna inquietud sobre la materia, sobre lo que vimos. Vean, muchachos, si usted no lee, hay muchas cosas que no va a entender. Y recuerde que yo no le puedo dar más allá de eso porque tenemos 1 hora los días martes y los miércoles 3 horas. Usted debe apoyarme con su lectura también. Voy a mandarle en este momento lo que solicitó el compañero. Ahí está el link actualizado. Todos pueden revisar de ahí. Por favor, vea los videos. Busco videos que le expliquen de forma clara, que sean concretos, que sean claros, pero a la vez también complementen con lo que vamos desarrollando aquí. Recuerde que la guía didáctica tenemos que revisar la página 39 a la 58. ¿Ok? Sin más que decir, voy a detener la grabación en vista de que no tengo ninguna inquietud con base a el tema revisado hoy día.